En el vasto escenario del cosmos, la película nos sumerge en la odisea solitaria de Jacob, un astronauta en una misión espacial hacia una misteriosa nube cósmica. A medida de que se aventura en lo desconocido, la soledad se convierte en su más constante compañera. Y es así que nos encontramos con el comandante Jacob Prochaska, vagando por los bosques terrestres, sumergido en una sensación nostálgica. Sin embargo, el hechizo se quiebra cuando la voz de la nave lo despierta, revelando que todo ha sido un sueño fugaz. Alerta y con todos sus sentidos en acción, Jacob adopta su posición y se embarca en la tarea de establecer comunicación con Peter, su compañero en la base del programa Euroespacio, que se encuentra a una distancia considerable. En este día especial, los miembros de la base se congregan bajo la dirección de la comisionada Tuma, quien, tras informar que han transcurrido 189 días desde la partida de Jacob, establece la conexión con el astronauta. Después de los saludos protocolares, Jacob comparte la misión que lo impulsa: llegar a la nube de Chopra de polvo estelar descubierta hace tan solo 4 años. Con optimismo, revela que se encuentra a una semana de hacer contacto y recolectar una muestra, con la esperanza de desentrañar los misterios del universo. Con este propósito claro, Jacob se dispone a responder las preguntas de algunos civiles, entre ellos la inquisitiva Ana. Ana desea saber si la distancia le causa tristeza, a lo que Jacob asiente, reconociendo la soledad que experimenta. No obstante, asegura a la niña que regresará pronto, ya que está a mitad del camino de su regreso programado. Tuma interviene para mencionar que Jacob también mantiene comunicación con su esposa Lenka. Aunque Jacob responde afirmativamente, la falta de entusiasmo en su voz revela una verdad más profunda. Explica que se comunica con Lenka mediante una tecnología que supera la velocidad de la luz, pero en su interior sabe que está ocultando la realidad para mantener contentos a sus patrocinadores. La trama toma un giro intrigante cuando Gregor, un miembro del programa, se sumerge en el último mensaje de Lenka a Jacob. En este, ella le comunica su decisión de separarse en un momento crucial, mientras él surca el universo. Regresando a Jacob, tras atender sus necesidades fisiológicas y realizar el cambio de los tanques de materia orgánica, decide contactar a Peter para solicitar la autorización de la reparación del inodoro. Peter gestiona la petición y observa el semblante fatigado de Jacob, notando su falta de sueño. Ante la explicación de Jacob sobre su insomnio, causado por el ruido constante del baño, surge la inquietud por Lenka. Sin embargo, Peter informa que no tienen noticias desde la última conversación sobre ella. El día de Jacob continúa con sus ejercicios físicos en la caminadora para mantenerse en forma y prevenir enfermedades. Mientras realiza un baño en seco en el centro de operaciones, Gregor lleva el último mensaje de Lenka a Tuma. Al conocer que Jacob no logra dormir debido a la presión, Tuma decide prohibirle ver el mensaje de su esposa, quien lo ha dejado. A pesar de la preocupación de Peter, Tuma mantiene su decisión prometiendo hablar con Lenka. Posteriormente, Jacob intenta comunicarse con Lenka, que lleva a su hija en el vientre, pero ella elige no responder. Al final del día, lleno de aflicciones y sin poder conciliar el sueño, Jacob recurre a un remedio para inducirse el sueño. Sin embargo, el sistema descompuesto de cápsulas conectadas al inodoro lo despierta. Al enfrentarse al espejo del baño, Jacob descubre una aterradora imagen: una araña que parece recorrer su rostro hasta emerger por su boca. Una pesadilla que esta vez lo obliga a despertar realmente. Después de su sesión de ejercicios, al practicar la simulación de recolección de muestras, descubre que la mitad de las cámaras de la nave no funcionan. Peter promete informar el problema, confundido por su origen. Jacob cambia rápidamente de tema y solicita que alguien por favor visite su casa, de manera que le puedan dar noticias sobre Lenka. Momentos después, cuando Jacob intenta comunicarse con ella, la señal se corta, pues algo interfirió la llamada. Enseguida, una voz masculina lo saluda preguntando si puede ayudarlo. Jacob exige saber quién es, y ante esto, la voz se disculpa y deja de hablar. Jacob le cuenta lo sucedido a Peter, preguntando si fue hackeado, pero Peter le recuerda que el sistema es seguro. Aún así, decide revelarle que hay indicios de que los coreanos están cerca de replicar su tecnología, y tal vez fue una interferencia de ellos. Pero esto se descarta, ya que la voz habló en su idioma, así que Peter promete indagar más. Por último, Peter le informa a Jacob que Lenka fue a visitar a su madre y que tardará unos días en regresar. Más tarde, cuando Jacob despierta al revisar el área de provisiones, descubre que varias de estas fueron sacadas de su lugar. De repente, el baño vuelve a descomponerse, y cuando Jacob se acerca para repararlo, ante él aparece una araña gigante. Sigue sus instintos, retrocede y lo encierra
encierra en el baño. Enseguida, Jacob le pide a Peter que revisen la cámara secreta que sabe que manejan desde el control, pero Peter le recuerda que incluso esa cámara no funciona. Peter nota algo raro en Jacob, pero este lo ignora para volver al baño y confirmar que no está loco. Aquí, la araña le explica que fue atraída por los sonidos del tubo de su aspiradora de heces. Además, le promete que no tiene motivos para sentir miedo. Vemos que Jacob decide encerrarse en la cápsula de exclusión con su traje y desde ahí le pide a Peter descontaminar la nave por precaución. Peter le advierte que sus sensores no detectaron nada, pero ante las insistencias de Jacob, quien prefiere no mencionar a la araña, vemos que se autoriza el protocolo. Y antes de empezar, Jacob debe recitar el anuncio del patrocinador. La descontaminación inicia llenando la nave con una nube de químicos mientras Jacob recuerda un campo de flores que visitó con Lenka. Cuando el proceso termina, Jacob observa que la araña se fue. Aquí, Peter le propone llamar a un psicólogo para evitar que su salud mental ponga en riesgo la misión. Pero Jacob promete que se encuentre en condiciones de continuar. Sin embargo, cuando regresa al centro de la nave, la araña lo recibe, alegando que si bien siente su miedo, ella no desea hacerle daño. Para evitar que sienta la culpa, le explica que los químicos terrestres no le causaron ningún dolor más que un simple estornudo. Además, le cuenta que no necesita estar protegido con su traje, ya que no desea devorarlo o contaminarlo, prometiéndole que es tan real y tangible como el mismo Jacob. Él intenta apartarla, pero la araña se lo prohíbe, explicando que en su tribu el contacto es una violación. Con esto, Jacob se siente con la suficiente confianza para salir de su traje y así preguntarle qué hace en ese lugar. La araña responde alegando que, al igual que él, es un explorador que viaja por los confines del sistema solar y que sintió mucha atracción al observar a los humanos en la Tierra. Jacob se niega a creer que aquello es real, pues lo considera una alucinación producto de su insomnio. Así que regresa a su cama para obligarse a descansar. Horas más tarde, Jacob despierta de un sueño donde Lenka observa su cápsula, procede y se levanta lentamente mientras observa a su alrededor, la soledad de todos los días, hasta que la araña vuelve a hablarle, mostrándole que ella era quien le causaba las visiones en su sueño. Aquí, Jacob recuerda sus días en la Tierra cuando discutía con Lenka, ya que ésta se oponía a su viaje interestelar. Sin embargo, Jacob se niega a aceptar su ayuda. Cuando Jacob se dispone a ver las grabaciones de su esposa, es interrumpido por la araña en búsqueda de una conversación sobre Lenka. Si bien Jacob se niega a hablar, decide salir cuando descubre que la araña entró al baño. Aquí, la araña se muestra interesada en un envase con su fotografía, pues cree que Jacob es un ser honrado en su tribu. Jacob no responde, así que la araña le dice que al parecer la causa de su soledad son sus límites autoimpuestos. Luego, la araña se une a él en el área de provisiones, intrigado por los huevos, que para él representan fetos con cáscara, pero Jacob le revela que no hay huevos en la nave por su caducidad rápida. Entonces hace que pruebe el chocolate. La araña los compara con las larvas de su tierra, las cuales ya no existen, pues su tribu fue aniquilada por una raza llamada GURPS. Fue por ello que decidió escapar por el universo a través del tiempo, buscando soledad. Cuando Peter llama a nuestro protagonista para informarle que los ingenieros están trabajando para arreglar el problema en sus comunicaciones con Lenka, Jacob le agradece y luego sigue a la araña hasta la ventana. Observa que la araña también se siente atraída por la nube. Aquí, la araña le revela que cuando era joven pudo atrapar los granos de la nube con su lengua y que dichas partículas son tan viejas que probablemente provengan del principio del universo. Jacob le pregunta cuántos años tiene y si su especie es inmortal, pero la araña solo le expresa que todo, incluso el universo, debe terminar. Al estar tan cerca, Jacob continúa recordando aquella noche cuando Lenka le propuso un juramento donde ambos compartían su camino sin importar dónde fuera. Ante esto, la araña le exige saber qué propósito tiene hacer un juramento que se rompe tan fácilmente. Jacob se muestra reacio a que la araña vea sus recuerdos, pero ella alega que solo quiere ayudarlo. Y de esa forma, mientras ven cómo esa noche él y Lenka entraron en una piscina, la araña le pregunta por qué anhela a su esposa cuando ella está ausente y no cuando estaba presente. Pero Jacob no encuentra respuesta. En el próximo desayuno, la araña le expresa que sus recuerdos lo hacen sentir deprimido, pero el chocolate hace que la experiencia sea menos desagradable. En la Tierra, Lenka le cuenta a Dina que, a pesar de su depresión, confía en que pronto mejorará y que por su estado no desea que Jacob la vea. Dina le pregunta qué le dirá a su hija cuando pregunte por su padre. Lenka dice que dirá la verdad
verdad, pues cuando se casó con Jacob lo amaba incluso con su ambición, pero ahora sabe que fue un error. En la nave, Jacob por fin acepta a la araña como su compañera. Por eso, cuando descubre que nunca tuvo un nombre, decide nombrarla como Janus, al recordar cómo su padre le contó sobre esa persona que construyó el reloj atómico en Praga, que medía los movimientos de las estrellas y los planetas. Pero su gran legado terminó cuando un rey le extirpa los ojos por la envidia. Sin embargo, Jacob ahora se pregunta si Janus realmente existió. Pasado esto, no se interesa en la ópera que Jacob puso para ambientar la nave. El astronauta le explica a Janus que la ópera cuenta la historia de una ninfa de agua que se enamora de un mortal, pero no pueden estar juntos. Janus comprende que Jacob proyecta su propia historia en la canción. Acto seguido, continúa recordando cuando, luego de una fiesta de disfraces, él le contó a Lenka que decidió ser un cosmonauta después de la muerte de su padre. Janus desea saber a dónde se fue todo ese amor, pero Jacob le pide que deje de torturarlo con los recuerdos. Más tarde, Jacob vuelve a despertar producto de una pesadilla, esta vez por un cerdo en la nave. Una vez despierto, procede a recordar cómo en su infancia vivió aquellos días donde el mundo ya no confiaba en el régimen comunista. Fue ese día que su padre sacrificó un cerdo en su presencia, viendo cómo el animal se desangraba. Ya fuera de la cama, ingresa al baño para exigirle a Janus que deje de encender el inodoro. Descubre así que la araña suele dormir abrazada al tubo de succión. Janus le explica que la vibración del tubo le parece relajante y que, al principio, entró en sus pensamientos pero se sintió incómodo, pues la humanidad siempre siente culpa, a diferencia de su especie que considera que el universo es como debe ser. Entonces, Jacob le da permiso para que se relaje en el baño cuando quiera. Luego, a Janus le vuelve a llamar la atención ver a Jacob corriendo. El astronauta le explica que debe ejercitarse para evitar que sus huesos se atrofien. Janus comprende que Jacob eligió salir del planeta aún sabiendo que el acto es destructivo para él. Entonces le pregunta por su padre, lo que provoca que Jacob recuerde que fue asesinado por ser un informante del Partido Comunista. La araña cree que Jacob busca espiar los pecados de su padre con su misión. Por eso le aconseja enfocarse en su propia hija por llegar. Mientras tanto, en la Tierra, vemos que Lenka recibe la visita de Tuma, quien le revela que prohibió que su mensaje de despedida llegara a Jacob. Lenka alega que busca protegerse a sí misma y que sabe que Jacob estará bien. Sin embargo, Tuma le informa que Jacob entró en depresión por extrañar a su esposa. Aún así, Lenka le dice que entonces no hubiera abandonado la Tierra. Tuma le revela que envió hombres para desconectar el telecomunicador de su casa, pidiéndole que espere a que Jacob regrese. Lenka se niega, se marcha, recordándole que su presencia al otro lado es lo que le permite a Jacob resistir el silencio del universo. En la nave, Jacob termina de practicar con la simulación de recolección de muestras cuando solo faltan 45 horas antes de llegar a la nube. Hecho esto, en medio de su trabajo, Jacob vuelve a escuchar la voz de Lenka. Al principio cree que se trata de la araña, pero pronto descubre que se está reproduciendo la conversación que tuvo con ella hace meses atrás. Observa cómo ese día Lenka intentaba hablar con él, pero Jacob se negaba a abrirle su corazón. Entonces, Lenka dice querer comprender qué es lo que realmente quiere su esposo, pues siempre está en la dicotomía de querer volver con ella, pero luego siempre jura que anhela conocer el fin del universo. La conversación termina con la voz de Jacob regañando prácticamente a Lenka por cuestionar sus sueños. Aquí, al intentar apagar el reproductor, Jacob observa que un grano de la nube se infiltró en la nave, así que enseguida se mueve para encapsularlo. Pero al hacerlo, descubre que el grano es intangible, pues atraviesa toda la materia que tenga por delante. Sin opciones, Jacob decide aspirar el grano con el tubo del inodoro, lo cual parece funcionar. Sin embargo, al buscar entre sus desechos, descubre que el grano se fue, al igual que todas las comunicaciones con la Tierra. En medio de esto, Jacob observa que más partículas acaban de entrar en su nave para seguir su camino hacia la nube. Al ver que están demasiado cerca, Jacob le pregunta a Janus qué le sucederá cuando lleguen, y la araña le promete que no tiene motivos para temer, pues la nube o el principio es solo un repositorio que no puede describir con las palabras humanas. En la Tierra, en un paralelismo con las vivencias de Jacob, Lenka descubre una araña en su cortina. Sin darle mucha importancia, decide mudarse al hogar para embarazadas. Janus continúa preguntando sobre el estrés que siente Lenka por el nacimiento de su hija. Jacob, alegando que está asustada como él, recuerda el pasado, revelando un aborto anterior y su ausencia emocional. Mientras Jacob
intenta reparar las comunicaciones, la araña persiste en sus recuerdos. Janus revela la falta de sinceridad de Jacob, quien prometió estar junto a Lenka, pero ella intuyó su falsedad. A pesar de restablecer las comunicaciones, Janus interrumpe para explorar más del pasado. Jacob regresa a un campo de flores, donde le prometió a Lenka que sería la última vez que se iría. Lenka duda de sus palabras, preguntando si ha considerado el precio de la distancia en su relación. Janus critica a Jacob por no entender los sentimientos de Lenka y revela que la soledad de Jacob es autoinfligida. Janus decide abandonarlo, declarando que ya no es de su interés. Jacob intenta retenerlo, pero solo encuentra soledad y el silencio del universo. En Gravedad Cero, Jacob rememora una noche de disfraces donde besó apasionadamente a Lenka. Al revisar las grabaciones, derrama lágrimas. Al comunicarse con Peter, informa que la misión sigue según lo planeado y ordena a Peter visitar a Lenka. A regañadientes, Peter se presenta y le entrega un teléfono satelital para que escuche a Jacob, asegurando que está vivo. Jacob, ahora solo, procede a decirle a Lenka que entiende todo y que no puede imaginar nada peor que aquel día cuando le dijo que deseaba ver más allá de Júpiter. Explica que en este momento solo quiere regresar a su hogar y que ahora no puede entender por qué siempre la dejaba sola cuando lo único que realmente le importaba siempre fue ella. Comprende que ella se esforzó por conocerlo y le pide perdón por no haber hecho lo mismo. Agradece a Lenka por sus esfuerzos y se da cuenta de que jamás mereció tenerla a su lado. Expresa que si pudiera regresar al pasado, solo viviría a su lado y nunca rompería esa promesa. Después de esto, Jacob se siente liberado. Momentos después, mientras su nave se adentra a los extremos de la nube, continúa recordando su juventud. En sus recuerdos, descubre que Janus sigue observándolo. La araña le menciona que pudo ver cómo Jacob exculpa sus pecados y le aconseja descansar. Jacob se despierta y vuelve a ver a Janus, aunque le pide que no vuelva a abandonarlo. Janus le revela que no puede dejar que experimente el principio de todo en soledad. Descubre que incluso un ser como él no desea estar solo. Janus le revela que antes de abandonar su mundo, también fue infectado por los Grumps. Al ver que Jacob le teme a esta revelación, Janus le dice que comprende que por qué los sueños y las pesadillas son esenciales para los humanos. Jacob recrimina a Janus por no haberle contado sobre su situación, pero la araña le recuerda que nunca le preguntó. Jacob se prepara para entrar en la nube y establecer comunicaciones con Peter en la Tierra. Informa sobre su inminente avistamiento en la nube y agradece a todo el equipo, incluyendo a Lenka por su apoyo. Estas palabras hacen que Lenka decida abandonar el hogar de embarazadas. Una vez dentro de la nube, Jacob despliega los brazos hidráulicos de la nave para recolectar las muestras. Sin embargo, descubre que del cuerpo de Janus han comenzado a brotar sus parásitos, lo que lo obliga a alejarse. Las inconsistencias de la nave hacen que Peter le ordene abortar, pero Jacob deja de lado la misión para ir tras Janus. Descubre que la araña abandonó la nave y, pidiéndole que no tema por él, decide robar una cápsula de gas descontaminante. Después de ponerse el traje, abandona la nave en busca de su amigo. Los cálculos de Jacob al maniobrar con el gas fallan y termina empujando a Janus más lejos de él. Esto provoca que se desenganche del seguro que lo tenía atado a la estructura y luego de girar sin sentido, Jacob llega hasta Janus, quien reconoce sus esfuerzos heroicos. Aunque él deja en claro que sus parásitos lo consumirán por completo, le asegura que aún tiene tiempo antes de morir. Jacob, al ver la situación en la que se encuentra, acepta morir allí, pero Janus le dice que todavía no es el final. Lo arrastra hacia el centro de la nube, donde Jacob encuentra la confluencia y la convergencia del todo, del principio y del fin. Janus le explica que en ese lugar se encuentran todas las vibraciones y todos los tiempos al mismo tiempo, por lo que Jacob ve su pasado, su futuro, a Janus, a Lenka, su padre, sus promesas y sus expiaciones. Janus le recuerda que en ese lugar todo es permanente y a la vez efímero. Esa es la verdad del universo. Al adentrarse más, el cuerpo de Jacob comienza a ser aspirado en un punto para ser expulsado en otro. Jacob decide mostrarle a Janus el día en que conoció a Lenka y le dice que desde ese momento supo que quería vivir cosas buenas con ella. Ahora sabe que si tan solo la hubiera visto de esa manera en todo momento, todo sería diferente. Jacob comprende que ha llegado el momento de despedirse. Janus acepta que tiene miedo de morir, pero se marcha en paz sabiendo que su amigo ya no sufre. Como despedida, Jacob le entrega el chocolate y sus provisiones mientras lo consume. Al ver la luz que se aproxima, Janus menciona que tal vez ese no sea el final de Jacob. La nube se abre, dejando un camino libre para escapar. Janus se despide aconsejándole que aprenda a escuchar el silencio. Mientras tanto, Lenka llega al campo de flores, donde las flores florecen en primavera y decide permanecer ahí hasta la noche. Observa cómo una
partícula de la nube abandona la Tierra. Y en la compleja soledad, Jacob se duerme y en sus sueños regresa a un mundo donde se reúne con Lenka. Desde la Tierra, su esposa puede sentir su presencia. El sueño de Jacob se interrumpe al ver que al lugar acaba de llegar la nave coreana que salió después de su misión. Al amanecer, Lenka recibe una llamada y al contestar, se trata de Jacob. Expresa que, si pudiera regresar al pasado con todo lo que él ahora sabe, jamás se hubiera ido, con lo que Lenka se muestra más abierta a aceptarlo nuevamente. Querido fascinólogo, la película nos susurra la necesidad de reconciliarnos con nuestro pasado, de perdonarnos y de apreciar el tesoro de las relaciones auténticas. Nos inspira a vivir con autenticidad y a abrazar el presente y a tejer vínculos significativos antes de aventurarnos hacia lo desconocido. Así, de esta manera, en el silencio del universo, descubrimos que la soledad se disipa cuando aprendemos a escuchar, a amar y a encontrar belleza en cada conexión, recordándonos que en medio de la inmensidad del cosmos, nuestro verdadero viaje es el del corazón. ¿Y tú, querido fascinólogo, qué opinas de la soledad? Te leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.